¿Quién dice que para hacer arte hay que tener algo para decir? Y es más, ¿quién dice que para hacer arte hay que tener primero algo para decir? Porque uno puede hacer arte y después descubrir cosas, pero ¿por qué creemos que para hacer una obra de arte o para merecer hacer arte necesitamos primero tener algo para decir? Como si una obra de arte fuera una especie de vehículo mediante el cual uno entrega un paquete, un mensaje a un otro, que ojalá lo entienda como yo lo entiendo. ¿Con qué ideas hacemos arte? ¿Cuáles son las ideas, digamos, la metafísica, la visión del mundo? La metafísica es una visión del mundo. ¿Cuál es la metafísica con la que nos disponemos a la creación artística? Esa metafísica, esas ideas que tenemos sobre el arte, sobre para qué, sobre por qué, sobre qué significa el arte, con esas ideas vamos a ir a crear y nos van a condicionar a la hora de crear. Y también nos van a condicionar a la hora de leer. Como espectadores, como lectores de arte, también estamos muy condicionados por las ideas que tenemos acerca de lo que creemos que es el arte, para qué sirve, qué significa, por qué existe. Y rara vez nos preguntamos cómo esas ideas están condicionando nuestra experiencia estética, ya sea como creadores o espectadores. Y para mí es muy importante, y a eso te quiero invitar, especialmente en este video, es a indagar, tal vez cuestionar, pero en principio observar las ideas con las que te sentás a crear, o con las que te sentás a ver una peli, o con las que te parás a escuchar una música y bailar, por ejemplo. Una de las ideas para mí más peligrosas con las que nos encontramos, sobre todo quienes estamos del lado de la creación artística, es la idea de que tenemos que tener algo para decir para hacer arte, para que merezca hacer arte, para que nuestro arte sea valioso o importante. Escucho mucho en las personas que acompaño, artistas que vengo acompañando, escucho mucho la idea de no sé qué tengo para decir, tal vez no tengo nada importante para decir. Porque también está eso, cuando muchas personas dicen no tengo nada para decir, tal vez no están diciendo no tengo nada, sino no tengo nada importante o valioso. ¿Y quién juzga qué es importante o valioso? En el campo del arte, que es un campo en donde las ideas de lo importante y lo valioso tiemblan. Y qué suerte que tiemblan, qué suerte que los humanos tenemos al menos un contexto pequeño que tal vez solo visitamos el fin de semana, en donde podemos descansar de lo que creemos que es lo importante en la vida social cotidiana. Ayer tuve una sesión de acompañamiento de mi programa TEMP con una persona que estoy acompañando y ella traía algo de un miedo a no tener nada importante que decir, y entonces hacíamos doble clic ahí y nos preguntábamos ¿qué significa importante en el contexto del arte? En el contexto social, en principio, lo importante es lo que nos permite sobrevivir. Lo interesante es lo que nos da beneficio, como decía Gardner. Lo que no nos interesa es lo que nos amenaza, o lo que nos es indiferente es lo que no nos da ni beneficio ni nos pone en peligro. Esa es una manera de ver la vida muy ligada a la supervivencia, y si llevamos esa manera de ver la vida al campo del arte, entonces nuestro arte va a estar muy condicionado por nuestro modo perceptivo superviviente, el modo supervivencia, como lo llamo. Entonces la propuesta que te hago es que el campo del arte, si sos artista y o espectador, espectadora, lectora, el campo del arte es un contexto en donde podemos hacer temblar las ideas del valor y la importancia. ¿Qué es lo que da valor a una experiencia estética, en el encuentro con una obra de arte? En su libro Obra Abierta, más quedó ahí, en el libro Obra Abierta, que es un libro precioso de Umberto Eco de los 60, para mí todavía muy vigente, Umberto Eco estudia el problema, el fenómeno de lo que él llama la obra abierta, que es la obra de arte que no te indica, estoy sintetizando mucho, la obra de arte que no te indica tanto qué es lo que tenés que como espectador entender, leer, decodificar. Una obra abierta sería una obra que te deja espacio para crear lecturas, para, como diría Rancière, componer tu propio poema. Si como espectador no compones tu propio poema, estás
en una experiencia estética? Si solo estás decodificando un mensaje que la obra te intenta dar, como si fuera obedientemente respetando lo que la obra quiere decirte. ¿Podemos llamar a eso experiencia estética? Lo que propone Umberto Eco es que cuando una obra es más abierta, cuando una experiencia estética permite más apertura y el lector, espectador, tiene más posibilidades de crear sentidos que la obra no prefijó o prescribió, entonces ahí aparece una posibilidad de pensar el valor de la experiencia estética de otra manera. Cuando la obra, dice Eco, retira la forma control, habla del control, que es muy interesante. Como artistas muchas veces caemos en la idea de que tenemos que controlar el sentido de la experiencia estética. Donald Foreman, un cineasta irlandés, dice una frase que siempre cito, que para mí es muy valiosa, que es: tal vez el arte tenga, entre otras cosas, la misión de liberarnos de la obsesión, de esa necesidad obsesiva por hacer sentido. Estoy parafraseando, no es textual. Tal vez el arte esté para liberarnos de esa necesidad obsesiva de hacer sentido. No del sentido, sino de la obsesión con el sentido. Y volviendo a Eco, lo que Eco propone, que es que cuando uno, como artista, o la obra, o la experiencia estética, afloja esa necesidad de controlar lo que la obra significa y lo que el espectador debe llevarse como un paquete a su casa, cuando soltamos, al menos en parte, ese control, y la obra se presenta, dice Eco, más como una mancha, como una de esas manchas que se usan en terapia, que el paciente ve e interpreta para que el terapeuta, a raíz de esa interpretación, pueda ver cosas en la persona que son de la persona, no de la mancha, son del espectador, no de la obra. Cuando la obra se presenta más como una de esas manchas, dice Eco, y suelta, afloja esa necesidad de controlar la experiencia del espectador, entonces la belleza, la idea de belleza se desmagnetiza, belleza entendida como forma, belleza entendida como la entiende Edmund Burke. Edmund Burke dice, creo que siguiendo a Kant, que una flor es bella, pero el océano es sublime. Un perro es bello, pero un lobo es sublime. Bello es lo que podemos reconocer, una forma que podemos rodear con nuestros sentidos, aprehender con nuestros sentidos. Sublime es lo que, como no podemos agarrarlo con nuestros sentidos, como el océano, la vastedad de una tormenta, el lobo, que es un perro salvaje, que no podemos domesticar, eso que no podemos domesticar con nuestra percepción cotidiana civilizada, Burke lo nombra como lo sublime, ¿sí? Y lo sublime nos hace temblar. Eco le dice a ese temblor valor, vitalidad. Cuando la obra desajusta esa necesidad de controlar la experiencia del espectador y permite más apertura en la lectura de los lectores, Eco dice que pierde valor belleza, digamos, pero gana valor vitalidad, que me parece hermoso la expresión, valor vitalidad, porque la pregunta otra vez, y muchas veces es, ¿cuál es el valor de una experiencia estética? ¿Cómo valoramos una experiencia artística? Un puente es valioso porque nos permite cruzar a la otra orilla, y es valioso sobre todo si no nos caemos, si no se derrumba en el medio. Pero una obra de arte, ¿a dónde nos cruza? ¿A todos lados? ¿A dónde nos lleva una obra de arte? Y como artistas, ¿a dónde pretendemos llevar al espectador con nuestra obra de arte? ¿Pretendemos llevarle a un lugar? Si pretendemos llevarle a un lugar, nuestra obra va a tener éxito o fracaso. Y va a poder ser medido, porque si el espectador entiende lo que yo quise que entendiera, éxito. Si no entiende lo que yo quise que entendiera, malentendido, fracaso. Pero ese fracaso, ese malentendido, es lo que también llamamos poesía. Cuando dejamos de usar a la obra de arte como un vehículo para transmitir un mensaje, aparecen posibilidades poéticas. La poesía es apertura del sentido, multiplicación del sentido.
Entonces, ¿quién dice que una obra tiene que transmitir un mensaje? Por supuesto que el arte puede ser usado para transmitir mensajes y bienvenido también. Hay un lugar para eso y tiene su funcionalidad y su utilidad en el campo de lo social. A veces necesitamos decir cosas de otras maneras indirectas. Si las decimos a través del arte, probablemente sea porque decirlas directamente o no nos sale o nos parece menos potente. Hay veces en que crear una experiencia estética para decir algo, y sobre todo, por ejemplo, el arte de la ficción, que trabaja tanto con la emocionalidad del espectador-lector, bueno, hay veces en que transmitir mensajes a través de piezas artísticas tiene ese valor. Un valor aleccionador, pedagógico, sensibilizante, tiene una función social. Pero para mí, y esto es lo que te quiero proponer, el arte en su potencia más puramente artística no está para transmitir mensajes, aunque pueda hacerlo también. Pero si una obra se limita a transmitir un mensaje, las posibilidades poéticas de su valor vitalidad son acotadas, porque estamos usando a la obra de arte como comunicación, emisor, mensaje, receptor. Y la experiencia artística mide su valor en función de si el espectador entendió lo que el autor quería que entendiera. Pero ¿quién dice que una obra de arte existe solo para transmitir un mensaje? O para expresarnos, también esa es una idea. ¿El arte es expresión del yo? Esa también es una idea que podemos cuestionar. ¿Quién dice que el arte está para que nos expresemos o que expresemos nuestra individualidad o nuestro yo? En su película JLG, Retrato de Otoño, ¿era? ¿De alguna estación? Bueno, JLG, Jean-Luc Godard, cineasta, hizo una película hace, no sé, unos 20 años que se llama JLG, Retrato de Diciembre. ¿Retrato de Diciembre? Es una película hermosa, medio ensayo poético, muy al estilo del último Godard, de los últimos muchos años de Godard, que pasó de un cine narrativo a un cine más ensayístico poético. Él dice, y no sé si es de él la frase o la cita de alguien, la siguiente frase: cuando nos expresamos, decimos más de lo que queremos. Cuando nos expresamos, decimos más de lo que queremos. Creemos que expresamos lo individual, pero expresamos el universo. Cuando nos expresamos, decimos más de lo que queremos. Creemos que expresamos lo individual, pero expresamos el universo. Y eso me conecta con una idea del cineasta Kaveh Sajedi, que en su texto Yo es un otro, propone que el problema fundamental del arte es el problema del yo. Y lo que él dice es que el arte, todo arte es canalizado, en el sentido de que no es el individuo el que crea el arte, y que el arte no tiene una función principalmente expresiva, y que el yo funciona como canal de algo que no es tan personal. Obviamente que hay algo de lo personal, incluso en el arte más biográfico o más autorreferencial, incluso en las narrativas del yo, y sobre todo en las narrativas del yo, por ejemplo, claramente hay algo que los autores trabajamos con algo autorreferencial, pero no significa que por trabajar, por ejemplo, yo escribo una novela a partir de una historia real que me sucedió, personal, muy personal e íntima, eso no significa que en esa novela yo solo esté expresándome a mí, mis ideas y lo que me pasó. Tal vez mi historia personal sirve para expresar otras cosas que no son solamente personales. Frank D. McDonnell, en un libro de cine muy hermoso que se llama El cine o la imaginación romántica, algo así, La imaginación romántica, es un libro precioso, McDonnell dice: la expresión personal puede ser el objetivo del arte como de la vida, pero es un objetivo contra el que milita y al que mina el mismo arte. ¿Sí? Como si el arte minara de hacer estallar el mismo arte pareciera muchas veces ir en contra de nuestro deseo de expresarnos y decir yo soy esto y me pasa esto y esto es para mí importante. Más que por lo que dice Susan Sontag, el arte es importante por lo que hace. Sontag, en su libro Contra la interpretación, también de los 60, proponía que el arte no es tan importante por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Sí? Entonces, con esto vuelvo al inicio, que es: ¿quién dice que tengo que tener algo para decir para hacer arte?
Si yo ya sé lo que quiero decir, ¿para qué hago arte? ¿Por qué no lo digo directamente? Bueno, puede ser que porque decirlo directamente todavía no se pueda, o algo me haga creer que mejor decodificar el mensaje a través de una obra de arte. Sí, está bien, pero no es la única opción, y te invito a considerar esta otra opción, que es que el arte no está para que el yo diga algo, o solamente para eso. Tal vez el yo mientras tanto dice algo. Muchas veces los autores, ayer estuve en una clase, por ejemplo, en donde estábamos estudiando, una clase de Andrés Galina o Gallina, no sé cómo se pronuncia, un dramaturgo porteño, y estábamos estudiando a Ibsen y su obra Un enemigo del pueblo, y él proponía algo, una idea que es que Ibsen estaba camuflado en el personaje del doctor, que es el protagonista de la obra, y a través del personaje del doctor decía cosas. Pero no es que la obra solo diga, Un enemigo del pueblo solo diga las ideas de Ibsen a través del personaje del doctor. Porque justamente lo que hace Ibsen en esa obra es darle voz a un montón de voces, de ideas, de personajes diferentes que piensan muy distinto, y la obra en gran medida es un dilema, es un debate, es una contraposición de perspectivas sobre un tema. Entonces Ibsen le da valor a todas las voces, no solo a la del personaje que supuestamente va a representar lo que él opina. De hecho, ese personaje es un personaje muy complejo y con contradicciones. No es que Ibsen lo puso como un héroe brillante y puro, bueno, para verse a sí mismo representado en un personaje brillante, puro y bueno. Entonces, probablemente esa obra, Un enemigo del pueblo, transmite algunas ideas de Ibsen, pero no solamente transmite ideas de Ibsen. Entonces permite que otras ideas se mezclen y que finalmente le queda al espectador cotejar y sopesar y ver qué piensa o qué puede pensar o qué pensamientos puede crear a partir de esa obra. ¿Se entiende? Y vuelvo a algo que dije al principio y con esto voy cerrando. Puede ser muy frustrante también para el artista tomarse la creación artística de su obra como una forma de decir una cosa. Va a ser muy tensa la creatividad que esté orientada a que el espectador entienda una sola cosa. Pienso en Hitchcock, siempre vuelvo a Hitchcock porque es el estereotipo del director más controlador, que intentaba que sus actores no expresaran mucho más que lo que era necesario para que se entendiera la trama. A él le interesaba el montaje, entonces necesitaba que la expresión de sus actores en primer plano estuviera vacía o bastante neutralizada para que él pudiera montar la mirada. Hitchcock trabajaba mucho con la dirección de la mirada, el valor de la mirada, el voyeurismo, etc. Hitchcock necesitaba que la mirada del actor estuviera libre de información parásita o extra o poética para montar con el plano de lo que el personaje estaba mirando y que así la narración construyera sentido, no la actuación. Entonces, Hitchcock necesariamente limitaba mucho a sus actores, porque a lo que a él le interesaba no era dirigir al actor, él lo dice textualmente así en su charla con Truffaut. Hitchcock no le interesaba dirigir al actor sino al público, como un marionetista que manipula las emociones de la audiencia. Entonces el actor hitchcockiano estaba muy limitado. Aún así, y es interesante ver en qué películas ciertos actores, tal vez por su oficio o por su rebeldía o por su gracia, logran transmitir cosas que no se acomodan solamente a la trama hitchcockiana, al control del director. Sutilezas. Por ejemplo, Laurence Olivier en Rebecca, una peli de 1940 de Hitchcock, para mí una de sus pelis más lindas, y en gran medida es una de sus pelis más lindas por la actuación de Olivier, que es increíble. O la actuación de Anthony Perkins en Psicosis, que es tremendo lo que él hace a nivel vibración corporal, actuación, expresión. Lo que pasa en Psicosis es que la actuación un poco excéntrica de Anthony Perkins está justificada narrativamente por la idea de la locura o la psicosis. Entonces ahí la experiencia se aprieta porque uno dice, bueno, es un loco, y lo ubica, lo etiqueta.
Pero aún así, la actuación revela cosas. Ray Carney, el crítico de cine, en un libro sobre Cassavetes decía: la actuación propone energías e información que ningún relato puede controlar. Sí, hay algo que no podemos controlar en nuestro arte. La obra de arte siempre es más inteligente que su autor, decía alguien. Entonces, te invito a entregarte como creador a esa noción de que la obra sabe más que vos y que vos en alguna medida sos su servidor, estás al servicio de que la obra despliegue su inteligencia y te diga cosas que vos no sabías a priori. Qué hermoso ponerte a crear algo por intuición, por llamado, porque sentís una necesidad existencial misteriosa que no tiene que ver con la necesidad personal y egoica de decir algo necesariamente. Eso también tiene su lugar y está bien. Pero cuando hacemos arte muchas veces nos estamos entregando una necesidad existencial que no tiene que ver con esa necesidad obsesiva de afirmar algo y decir yo pienso esto, entiendan lo que yo pienso. Papá, aprobame. Mamá, dame afecto. ¿Sí? El arte no está solo para eso. Y qué hermoso cuando nos damos cuenta y le permitimos a nuestra obra desplegarse con su propia inteligencia. Cuando soltamos el control, salimos del estudio de filmación, permitimos que nos llueva en el rodaje. Permitimos que nos llueva. Porque los estudios de filmación en gran medida fueron creados para controlarlo todo, controlar el clima. Después, en los 50 aproximadamente, se empezaron a crear camaritas más pequeñas, tecnologías también desarrolladas durante la Segunda Guerra. Es muy loco la relación entre guerra y tecnología en la historia del cine. Para los cronistas de guerra se crearon cámaras portátiles que después les permitieron a otros cineastas salir a la calle a filmar, y la calle trae lío, trae lo imprevisto que el estudio de filmación quería acorralar. El estudio de filmación quería acorralar lo imprevisto, el azar, pero el azar entra. Entonces qué hermoso si como artistas nos abrimos a ese caos, a asumir el caos. Estoy leyendo este libro de Noé, de Luis Felipe Noé, Asumir el caos. Qué hermoso si como artistas entendemos a priori o durante la experiencia que la obra de arte no está para que nosotros controlemos un mensaje, y que en la medida en que quitamos control, permitimos que la obra nos revele cosas y vamos descubriendo como un viaje de exploración. Entonces, más que ser una experiencia masculina de decir y cazar, la experiencia artística de la creación artística se vuelve una experiencia de orden más femenino y del recolectar, siguiendo lo que dice Ursula Le Guin en su texto La teoría de la bolsa como origen de la narración. Le Guin propone que en los orígenes de la narración el ser humano tomó un camino muy masculino que tiene que ver con valorar más las historias de los cazadores con sus lanzas que las historias de las recolectoras con sus cuencos. Le Guin propone que tal vez la primera herramienta cultural fue el cuenco más que el arma. Entonces, ¿qué pasa? Propone Le Guin, Ursula Le Guin, si volvemos a una idea de la narración más como un cuenco que escucha que como una lanza que dice. ¿Qué pasa si como artista usas el arte más que para decir algo, para escuchar? El arte como una forma sensible que te permite escuchar cosas que de otra manera no podrías escuchar. El arte más que para decir, para escuchar. ¿Quién dice que tenés que tener cosas? Es un trabalenguas. ¿Quién dice que tenés que tener cosas para hacer arte? ¿Qué pasa si te dejas llevar por una intuición, por un llamado, por una necesidad existencial y haces arte para que el arte te diga cosas a vos? Qué hermoso hacer una obra que no sabes del todo qué significa. No por hacer cualquier cosa. Tampoco se trata de hacer cualquier cosa. Se trata de, como dice Eduardo del Estal, controlar el objeto pero no el sentido. Ser muy precisos a la hora de construir el objeto, la pieza artística. ¿Sí? Es esto así y no así, pero no porque sepamos qué es lo que le va a significar al espectador. Entonces, cuando entregamos la obra, en un acto de mucha generosidad, nos abrimos a escuchar qué significó para el espectador. Cuando a mí en las ocasiones en las que hice proyecciones de mis pelis o series y tuvimos Q&A, preguntas y respuestas al final con el público, y el público me pregunta qué significa tal cosa, yo en general devuelvo la pregunta y digo, ¿qué significó para vos? Contame así yo sé, porque yo no sé. Hay un episodio de nuestra serie Trama, el episodio se llama Fin, es un episodio en el que actúo, que es sobre la historia de una pareja en cuarentena,
Y en un momento hay un personaje que entra a la casa y se queda mirando unas fotos del desierto del Sahara en la pared. Y la narración se enfoca ahí como un momento de epifanía o de revelación, pero no sabemos qué es lo que se revela. Yo nunca entendí qué significa ese momento y fui el creador, el co-creador de esa pieza, pero no sé por qué ese personaje en ese momento se queda mirando esas fotos. Pero para mí tenía que ser así. Y me encanta cuando alguien en el público propone alguna lectura sobre ese momento que yo no sé del todo qué significa. Entonces te invito como artista a entregarte a esa inteligencia de la obra que te va revelando sus propios sentidos, que no los tenés vos a priori, los vas descubriendo sobre la marcha. Hasta ahí. Si te interesó esto, contame, comentame, decime qué te parece, qué ideas te surgen, qué preguntas te surgen, porque eso para mí es súper valioso para usar el feedback que me das como forma de rebotar y profundizar en las cosas que vengo investigando y estas ideas que vengo moviendo. Así que bienvenido el comentario y la pregunta, seguirme en el canal, recomendarle el video, mandarle el video a alguien. Si te interesa mi programa de acompañamiento, todo es materia prima, TEMP, mi programa de acompañamiento de artistas, mi mentoría, escribime y te cuento, y nos vemos en el próximo video.